Hoy de verdad que no sé ni por dónde empezar. Estoy más tenso que un Teletubby sentado en un sillón de velcro, porque entre Donald Trump reculando y quitándole los aranceles a todo el mundo, excepto a los chinos que se los ha subido un 125%, mezclado con Ayuso huyendo de España y yéndose a Ecuador y desde allí criticando a Pedro Sánchez por reunirse con China, y mientras tanto su novio teniendo que declarar por primera vez delante de la jueza, ¿con qué tema empiezo? Si es que todos son muy jugosos. Creo que voy a empezar con el de Trump, que después de tanta algarada durante tantos días, resulta que, bueno, pues se ha acobardado y ha dicho: esto de los aranceles no me está yendo nada bien, los quito todos de repente, excepto a China, que se los ha subido. Pero claro, ahora la guerra comercial ya no es contra todos, nos ha dejado el 10%, eso sí, sino que es solo contra China, pero de manera descarnada, un 125%. Han amenazado a España. Han dicho concretamente que si España quiere acercarse a China, sería como cortarse el cuello. Esto lo han dicho desde la administración de Donald Trump. Bueno, pues, ¿dónde está el perro Sánchez? Efectivamente ha ido a visitar Vietnam y ahora también está de camino a China para reunirse con los mandatarios chinos y buscar alternativas al dominio imperialista de los Estados Unidos. Eso a Ayuso pues parece que no le ha hecho demasiada gracia. Ha dicho: Pedro Sánchez se humilla ante el comunismo chino, bla, bla, bla. Claro, se olvida que el Partido Popular tenía firmado un convenio no con China, sino con el Partido Comunista Chino, el PP, ¿eh? Ahora lo vamos a ver y vais a alucinar. Pero lo más gracioso de todo es que diga: Pedro Sánchez de viaje en China. Sí. ¿Y tú desde dónde dices eso? Lo dices desde tu viaje a Ecuador. Y no vas a Ecuador para ver cómo conseguimos expandir nuestros mercados en un momento de guerra comercial desde los Estados Unidos. Te vas a Ecuador para huir de los problemas que hoy tienes. Y ahora vamos con el novio de Ayuso. Y es que resulta que hoy, después de 14 meses de aplazamientos ridículos, va a tener que declarar por fin el novio de Ayuso delante de una jueza por 4 presuntos delitos. Unos cuantos de ellos que están bastante claros, como eso del fraude fiscal. Aunque Ayuso sigue insistiendo en que simplemente es una multa. Tú vas a hablar de irte del país. Al menos algunos se van para trabajar por España. Tú te vas básicamente para huir. Nada más. Encima, si hablas de estar en China, ¿sabes quién también estaba en China? Tu hermano. ¿Que dónde crees que venían las mascarillas por las cuales le pagaste a tu hermano 300.000 euros de comisión desde tu propio gobierno? No, si es para estafar a la Comunidad de Madrid y a los españoles en lo peor de la pandemia, ir a China sí que vale, ¿no? En fin, amigos y amigas, intentaré no atorarme porque hay muchos temas y muy jugosos hoy, pero vamos a verlos todos y cada uno de ellos hoy, jueves 10 de abril, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y en la jerarquía de temas, pues venga, voy a empezar con Donald Trump porque a nivel global, a nivel mundial, nos interesa lo que haga este señor excéntrico naranja que al fin y al cabo determina nuestras vidas. Bueno, pues después de chulearse durante días diciendo que nos subía todos los aranceles, que a ti, que a él, que al otro, y decir cosas como esta de aquí. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. Kissing my ass. Dice: muchos países me están llamando, besándome el culo, kissing my ass. Kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, Se están muriendo por hacer un acuerdo conmigo. please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. Por favor, burlándose como de los países que quieren llegar a un acuerdo para que no les pongan aranceles. Por favor, señor, haré lo que sea. Por favor, quíteme los aranceles. Se estaba burlando de la comunidad internacional, diciendo: no, me están besando el culo, hago lo que quiero con ellos, los tengo comiendo de la palma de la mano. Apenas unas horas después, escasas horas después, de este discurso de chulo, de matón, porque es lo que es, un matón, de color naranja, pero matón, al fin y al cabo, resulta que recula y anuncia una pausa de 3 meses, 90 días sin aranceles. En todos esos aranceles que había repartido para todos los países del mundo, y simplemente los deja para China con el 125% que se ha multiplicado. Eso sí, para el resto nos deja el 10% que ya se habían aplicado, pero ese 20% para la Unión Europea, esos porcentajes muy superiores al 10% para todos los países del mundo, de eso por lo que sea se olvida. Bueno, por lo que sea no. Básicamente porque todos los que tenía a su alrededor, para empezar, todos los multimillonarios que le han permitido estar donde está, le han dicho: nos estás destruyendo la economía. Nos estás reventando. Porque hasta el más analfabeto de los presidentes norteamericanos sabe que todas las gráficas hagan en rojo no es bueno. Y llevaba unos cuantos días, llevaba 3 días consecutivos de caídas en rojo
completamente dramáticas. Y evidentemente los multimillonarios y directivos de empresas en Estados Unidos se revuelven contra Trump. Y Estados Unidos sabéis que de democracia cada vez tiene menos, sino que es una oligarquía en la que quien tiene dinero puede comprar la voluntad del presidente, o mejor dicho, puede comprar al presidente y decir quién se va a sentar ahí. Y entonces han movido su artillería de millones de euros y Donald Trump pues, ha acabado reculando, dejándolo como un auténtico cobarde miserable. Mientras tanto, pues Elon Musk, que también, acordaos que vimos que Donald Trump lo va a desplazar de su gabinete dentro de poco, está directamente ya a gritos e insultos contra el responsable económico de estos aranceles, que se llama Peter Navarro, que es este de aquí, y le está llamando retrasado, más tonto que un saco de ladrillos. Elon Musk carga contra el ideólogo de los aranceles de Trump. Bueno, pues Donald Trump recula rápidamente y, por supuesto, pues Wall Street cierra el día de ayer de manera eufórica. Y suben todos los indicativos, suben todos los índices, las bolsas se recuperan, suben entre un 8 y un 12%, todo se pone en verde. Y lo más llamativo, ¿sabéis qué es? Que justo antes de hacer este anuncio, Donald Trump en sus redes sociales, de su red social propia, que tiene una red social que se llama Truth Social, ahí dijo, tenéis que comprar acciones. Y a las 2 horas resulta que lanza este anuncio y suben todas las bolsas y todos sus amigos, todos sus millonarios que sabían que Donald Trump iba a avisar que ya nos iban a poner aranceles, compraron antes del anuncio y se hicieron de oro. Es decir, una manipulación clara del mercado que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. Esta es la extrema derecha que tenemos en el mundo. En Argentina te promocionan criptomonedas. En Estados Unidos lo que te hacen es avisarte cuando tienes que comprar en la bolsa, de repente él hace un anuncio político, los aranceles los pausa al final, crecen las bolsas y tú te forras. Pero te forras de manera asquerosa. En esto se ha convertido la presidencia. Pero que esto no nos haga perder el foco. Insisto, cobardía absoluta de Donald Trump. Giro de guión en la guerra arancelaria. Donald Trump sí ha cedido en su guerra arancelaria, resucitando a los mercados que se disparan hasta un 8%. El presidente ha anunciado que dejará el 10% de los aranceles a todo el mundo durante 3 meses. La pregunta es, ¿qué hará cuando pasen esos 3 meses? En su mensaje en su red social Truth, Trump da como excusa el hecho de que hay más de 75 países que habían solicitado negociar con Estados Unidos y que ninguno, salvo China, había contraatacado de ninguna manera o forma. Es decir, su excusa ridícula es, no, los quito porque hay 75 países que querían negociar conmigo. Sí, esos mismos que estaban diciendo que they are kissing my ass, me están besando el culo y me están suplicando y te reías de ellos. Y resulta que ahora es tu argumento para decir que quitas los aranceles. Y dice, y nadie excepto China me ha respondido de ninguna forma o manera. Es mentira. La Unión Europea acaba de aprobar los contraaranceles. Es decir, la Unión Europea también había respondido con el único voto en contra de Viktor Orbán. Ya sabéis que es el amiguito de Putin en Europa y al mismo tiempo el amiguito de Trump en Europa, que, bueno, valga la redundancia, como si fuesen cosas demasiado diferentes. Por cierto, a quien no le ha puesto ningún tipo de aranceles a Rusia, por lo que sea. Dice, ya tiene muchos aranceles, no sé qué. No le ha puesto a Rusia ningún tipo de arancel. Eso sí, a China un 125%. Porque China no se ha dejado amilanar. Y cuando Donald Trump dijo, les pongo el 30 y pico %, dijo China, vale, pues nosotros también. Dijo Trump, entonces os pongo un tanto por ciento más, dijo China, vale, nosotros también. Bueno, pues ahora os pongo más, dijo China, vale, nosotros ponemos un 84%. Y ahora Trump a ese 84% ha dicho, pues os pongo un 104%. Un 125%, perdón. Que es, en la práctica, la imposibilidad total de comerciar entre Estados Unidos y China, porque es pagar el doble. Es un sobrecoste brutal que va a destrozar esos dos mercados. Pero tened una cosa en cuenta. China está enemistada con Estados Unidos o Estados Unidos con China, no lo sé. Pues que Estados Unidos, es decir, China tiene un problema gordo, es verdad, y es grave para su economía. El mercado, que no podrá acceder al mercado estadounidense. Pero ya está, es el mercado estadounidense. Mientras, por ejemplo, la Unión Europea, ahora vamos con eso y con lo que está haciendo Pedro Sánchez, y la amenaza que nos han puesto los Estados Unidos por negociar con China, tiene otros mercados abiertos. Sin embargo, Estados Unidos, el problema que tenía es que se había enemistado no con China solo, sino con todos al mismo tiempo. Entonces han dado cuenta que no pueden hacer esto, que no pueden diversificar tanto los frentes, que tienen que elegir uno. Pues claro, si tienes un problema con China, es duro. Pero es que si tienes un problema con China, con la Unión Europea, con Canadá, con México, con todos los países latinoamericanos, con el resto de países asiáticos, es que no vas a ningún lado. Y por eso Trump, después de hacerse el chulo, ha reculado de la manera más ridícula posible
Dice, no, al final una prórroga de 10 meses. Porque no podía aguantar más. Porque cuando un matón va de bravucón y después resulta que no puede sostenerlo, pues pierde todo ese aura de brutalidad que le rodeaba y se demuestra que no puede cumplir las amenazas. Y es entonces cuando empieza a flaquear. Y es entonces cuando a su barco transatlántico, que parecía el más robusto de todos, se le empiezan a ver los agujeros. Y hay que empezar a achicar agua. Y han empezado ahora a achicar agua. No, esto lo hemos hecho porque realmente quieren negociar con nosotros y el problema es solo con China, bla, 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 bla. A ver si así por lo menos se recupera un poco la extrema derecha española y Abascal, que estaba sudando la gota gorda para justificar los aranceles de Donald Trump aquí en España. Ahora solamente tendrá que justificar no un 20, un 10%. Que sigue habiendo aranceles, tampoco os penséis que los ha quitado todos. Pero vamos a la amenaza que nos han hecho a los españoles. El secretario del Tesoro de Estados Unidos advierte a España de que acercarse a China sería como cortarse el cuello. Scott Bessent ha defendido los aranceles anunciados por Donald Trump, incluidos los gravámenes del 104% a China, bueno, ya son del 125%, y ha afirmado que Pekín es el único que ha escalado la guerra comercial. Y mientras tanto, este señor, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Scott Bessent, nos está diciendo que si nos acercamos a China va a ser como, no podía utilizar otra metáfora más desafortunada y más loca, como cortarse el cuello. Hay que estar desquiciado para hablar en estos términos de un país que hasta hace poco había sido su maldito aliado. Bueno, como toda la Unión Europea, pero ya veis que están en otro escenario. Bueno, pues, frente a esta amenaza que hemos hecho los españoles, pues somos el país de Don Quijote. No nos vamos a amilanar porque este señor nos dice que sería como cortarse el cuello, no sé qué. Ahí está, el perro Sánchez, diciendo, este año Vietnam celebra el 50 aniversario de su reunificación y del fin de la guerra. ¿De qué guerra? De la guerra que le ganó de manera estrepitosa a los Estados Unidos, que es uno de los mayores fracasos militares de los Estados Unidos. Y en el 50 aniversario de su reunificación, resulta que, dice, durante mi visita a Hanoi he expresado la cercanía del pueblo español con una ofrenda floral en el monumento a sus héroes y una visita al mausoleo del presidente Ho Chi Minh. Está rindiendo honores al máximo representante del fracaso estadounidense en Vietnam, en una de esas guerras imperialistas que por fortuna perdió y que no logró ganar frente al pueblo vietnamita, que en una lucha patriótica expulsó definitivamente a todos los colonizadores, también a los estadounidenses, que fue uno de los mayores fracasos. Todavía les duele, todavía les escuece, y ahí estaba Pedro Sánchez. Ah, que nos dices que sería como cortarnos el cuello. Pues ahí va. La primera vez que va un presidente español a visitar en visita oficial a Vietnam, y sobre todo también pues que vemos como le rinde homenaje a Ho Chi Minh, que ahí es una figura que trasciende realmente lo ideológico y lo comunista, por muy comunista que fuese, que es un padre de la nación, es un padre de la patria vietnamita. Bueno, aún no ha ido a China, pero bueno, esto era en el camino hacia China. Y claro, Ayuso, pues, le ha enfadado, por lo que sea le ha enfadado esto. Y ha dicho, Sánchez ha ido a China. 2 puntos. Atención a esto porque es tremendo. 2 puntos. Al servicio de Zapatero y su internacional antioccidente. Empezamos bien ya, ¿eh? Sánchez va a China al servicio de Zapatero. Y además resulta que Zapatero parece que tiene una internacional antioccidente. Zapatero en su casa diciendo, ¿cómo odio Occidente? Vamos a acabar con Occidente. Es bastante ridículo. Internacional antioccidente. Además, al servicio de Zapatero, cuando quien se lo ha pedido ha sido Ursula von der Leyen, que es del Partido Popular Europeo. Pero bueno, que sí. Que si va Pedro Sánchez, presidente de España, con mandato de la Unión Europea, a encontrar nuevos mercados donde trasladar nuestros productos cuando Estados Unidos nos está jodiendo, resulta que sí. Que el máximo líder de esa operación es José Luis Rodríguez Zapatero, que está por encima de Ursula von der Leyen, imagino. Como es el malo malísimo, le falta un gato que acariciar aquí mientras va charlando contra sus líderes de la Internacional Antioccidente y dice, venga, ahora Pedro Sánchez a visitar China y a darle unas flores a Ho Chi Minh. Sigue, ¿eh? A homenajear la memoria de tiranos sanguinarios. Se refiere a Ho Chi Minh. Para Ayuso, Ho Chi Minh es un tirano sanguinario. Ahora vamos a ver una cosa de esto. Y a dejar España aislada en el mundo y enfrentada a sus socios. Si os dais cuenta, hay 2 personas en España que justifican los aranceles de Donald Trump. Está los de Vox, Santiago Abascal, y está Isabel Díaz Ayuso.
Porque resulta que nos pone aranceles, nos jode comercialmente, y va Ayuso y dice que quien nos deja aislados en el mundo es Pedro Sánchez, y no es quien nos pone los aranceles. Que quien se enfrenta a sus socios es Pedro Sánchez, y no Donald Trump, que es quien nos pone los aranceles. Es tan ridículo echarle la culpa a quien atacan y no a quien ataca. Porque quien está atacando es Donald Trump y resulta que dice que es nuestra culpa encontrar nuevos espacios donde poder poner nuestros productos, que realmente es intentar ayudar a nuestra industria, a nuestros productores, a los que les hacen daño los aranceles. Bueno, pues para esto es enfrentarse a sus socios. Lo que debería hacer España, supongo, según Abascal y según Ayuso, es cuando nos dicen que acercarse a China sería como cortarse el cuello y decir, ay, vale, perdón. No vayamos a enfadar a nuestros socios, cuando son esos supuestos socios los que nos están jodiendo a través de esos aranceles. Que no hay nada más ridículo, más servil, más vendepatrias. Dice, además la Unión Europea lo ha desacreditado como mediador. Es mentira, se lo ha inventado. Pero claro, me ha hecho gracia a mí este tuit, sobre todo el inicio que dice, Sánchez ha ido a China. Ahora vamos con la parte de tiranos sanguinarios, ¿eh? Pero antes de esto, Sánchez ha ido a China. Le he contestado. Y ha sido una de esas respuestas que últimamente tanto disfrutamos, en las que el tuit de respuesta tiene casi más impacto que el tuit original, porque es que la gente se ríe de Ayuso ya. Y le he puesto, lo más gracioso de todo es que esto lo escribes desde Ecuador, porque te has ido para que la declaración de tu novio frente a la jueza no te pille en España y así no tengas que dar explicaciones a los mismos periodistas que ibais a triturar y a cerrar por decir la verdad del caso. Y es que este tuit lo está poniendo desde Ecuador. Dice, Sánchez se ha ido a China. Bueno, claro, se ha ido a China a hacer el trabajo que le encomienda la Unión Europea, a hacer el trabajo que tiene que hacer como presidente de España intentando encontrar otros mercados para poner los productos españoles y europeos. Y mientras tanto tú te has ido a Ecuador, ¿a qué? Porque no te has ido para, no sé, intentar encontrar un nuevo espacio donde poner nuestros productos, para intentar sortear los aranceles de Trump. No, te has ido para huir de España en un momento en el que para ti es complicado estar aquí porque vas a tener que dar explicaciones sobre tu novio, que hoy declara. En un rato vamos con eso. Y has huido. Nos sale muy cara. De hecho, como sale tanto de España, huyendo, básicamente, porque curiosamente siempre coincide, ¿no? Cuando se reproduce el documental de las 7.291 víctimas, se va a Londres, que se fue hace un par de semanas. Cuando pasa algo con su novio, pues ya se ha ido a Rumanía, se ha ido a Chile, se fue otra vez a países de Latinoamérica, dice, a afianzar los lazos hispanoamericanos. No, te vas a huir. Pero va a salir más a cuenta comprarte un Falcon para ti sola y cada vez que tenga un problema tu novio, que lo cojas y te vayas corriendo. Porque que cada vez que te tengas algún problema judicial de tu novio, tengas que meterte en un avión y meter además a los periodistas de Telemadrid o de Teleayuso, que son a los que te llevas para hacer el paripé, y a los de OK Diario, pues nos va a salir bastante más caro que fletarte un Falcon cada vez que te tengas que ir. Ojo, no a negociar con otros países, sino a salvarte tú misma. Pero vamos con el asunto este ridículo de homenajear la memoria de tiranos sanguinarios, que se refiere a este acto que es de respeto nacional, de homenajear a Ho Chi Minh cuando vas a Vietnam. Pues te aviso, Ayuso, vas a quedar bastante mal ahora. ¿Por qué? Porque resulta, atención, aquí el barroquista pues ha compartido unas cuantas imágenes. Dice, parece que algunas personas han descubierto hoy la existencia de Ho Chi Minh, padre simbólico de la patria en Vietnam y figura muy venerada por su papel en la independencia del país. Una vez más, hay serias lagunas en conocimiento histórico. Y comparte algunas fotografías. Bueno, pues aquí tenemos a Donald Trump con un busto gigantesco de Ho Chi Minh detrás. Está homenajeando a dictadores sanguinarios Donald Trump, tu amigo Donald Trump. Continuamos, ¿eh? Tenemos aquí también al primer ministro de Corea del Sur. También supongo, ¿no? Aliado histórico de Occidente. No es antioccidental, por lo menos. De Occidente. Amigo militar también de los Estados Unidos, a pesar de que ahora también les pongan aranceles. En fin, con Ho Chi Minh detrás. Tenemos aquí a a Hollande, expresidente de Francia. Por cierto, país del que se independizó Vietnam. ¿Con quién? Con Ho Chi Minh de fondo también. Resulta que también Hollande iba ahí a homenajear a dictadores sanguinarios, ¿no? Es que de verdad que es más ridículo. Y aquí tenemos también a Joe Biden, es decir, a los dos presidentes norteamericanos hemos visto más recientes. A Biden y a Trump, los dos con la figura de Ho Chi Minh detrás. ¿De verdad, Ayuso, no tenías otra cosa que decir que va ahí a homenajear a memoria de tiranos sanguinarios? Es que vamos a concretarlo más porque se me había pasado desapercibido esto, pero es que aquí está diciendo Sánchez ha ido a China. No había ido a China todavía cuando había escrito este tuit, pero supongo que no sabe distinguir entre China y Vietnam. Y además diciendo homenajear la memoria de tiranos sanguinarios refiriéndose a Ho Chi Minh. Pero Ho Chi Minh no es chino.
Ayuso, es que claro, yo leo tantas gilipolleces que colapso y tengo que contestar una a una y entonces, claro, chocan entre ellas. Pero es que Ho Chi Minh, Ayuso, no es chino. No es un tirano sanguinario chino. O sea, es que yo creo que hasta lo habrá confundido con Mao Zedong. A ella le parecen todos iguales. Ahora ha dicho, no, un asiático, en fin, en todos los lados son chinos. No son chinos, son vietnamitas. Ayuso, analfabeta. Pero claro, ¿qué vamos a esperar de una señora que la primera vez que fue a Latinoamérica dijo 10 horas en avión y hablan castellano aquí, hablan español? Qué raro. 2 horas a Francia y hablan francés. 2 horas a Reino Unido y hablan inglés. Y sin embargo aquí 10 horas en Latinoamérica y hablan español. ¡Guau! Me estalló la cabeza. Esto lo dijo Ayuso, en la última visita que hizo a Chile, huyendo también de sus problemas. ¿Cómo vamos a esperar de una persona así que sepa que Ho Chi Minh es vietnamita y no es chino? Memoria de tiranos sanguinarios. En fin, qué mal quedas, qué ridículo haces. Pero es que todavía puedes quedar peor, porque esto es una noticia de la propia web del Partido Popular. Está PP. Conócenos, temas, actualidad, participa. Es una noticia del 2013, que seguramente se lo ha olvidado a Ayuso, aunque por aquel entonces ya estaba cobrando un sueldo público bastante jugoso de más de 4.000 euros del Partido Popular de Esperanza Aguirre. Ponía unos tweets sobre pecas, tremendo, sobre el perro Esperanza Aguirre, hablando como él. ¡Guau, guau! Escribía en Twitter, en fin, tremendo. Dice así: Cospedal firma el inicio del diálogo oficial entre el PP y el Partido Comunista Chino. Las dos formaciones rubrican un memorándum de entendimiento, intercambio y cooperación. Y de verdad ahora tenemos que escuchar a Ayuso decir, no, si es que nos sometemos a lo que dice Zapatero en su internacional antioccidental, el comunismo chino, nos dejamos fuera de nuestros socios, bla, bla, bla. Y aquí tenemos al Partido Popular firmando, además, ni siquiera con China, no con la República Popular China, con el Partido Comunista Chino. Que me parece bien, o sea, ok, pero es que está firmado con el Partido Comunista Chino. Un memorándum de entendimiento, intercambio y cooperación. Imaginad el grito en el cielo que habrían puesto en el caso de que esto lo hubiese firmado el PSOE. Bueno, la que habría montado Pedro Sánchez, comunista, entendimiento, intercambio, cooperación con una dictadura. Bueno, pues lo hicisteis vosotros. Pero es que hay más. O sea, es que la hemeroteca es ridícula. Ayuso, la hemeroteca es ridícula. Y es que aquí estás tú. Ayuso recibe al embajador de la República Popular China en España. Le das ahí un premio, estás con él alegremente. No te lo voy a criticar, es lo que hay que hacer. Recibes al embajador chino, como tienes que hacer como presidente de una comunidad autónoma. No te lo voy a criticar. Lo que voy a criticarte es la hipocresía tremenda, ridícula, de poner estos tweets diciendo Pedro Sánchez en China, tiranos sanguinarios, España aislada, internacional antioccidente, y después tú eres la primera, primero tu partido que pacta cosas no con China, con el Partido Comunista, y después tú que también te reúnes con los chinos. Porque es lo que tienes que hacer. Es que es de un ridículo tan supino y sobre todo tan fácilmente desmontable. Porque Ayuso sigue insistiendo en la idea, a la que ella se agarra como a un clavo ardiendo, de que la gente es tonta o de que somos imbéciles y que por lo tanto puede decirnos este tipo de cosas y fanatizarnos sin que nadie se dé cuenta. No, los chinos, comunistas, bla, bla, bla. Pues que después una búsqueda de 10 segundos en Google es tan sencillo desmontarte, pero tan sencillo, que incluso aquellos seguidores tuyos, aquellos que son de derechas, al ver esto, pues deben quedarse boquiabiertos. Pero ¿cómo puede ser que tengamos que ver esto por parte de una presidenta autonómica? Es que esto trasciende lo ideológico. Tiene que ver incluso, entendedme, con una cuestión de amor propio. O sea, si te respetas un poco, no hagas este ridículo. Porque alguien te lo va a echar en cara y vas a quedar fatal. Pero bueno, ya se cree que es inmune a todo. Bueno, excepto a una cosa. Excepto a lo que tiene que ver con su novio, porque entonces coge los aviones y se va por todo el mundo como la auténtica Willy Fogg, de una manera que da gusto. Y no es la primera vez. Bueno, pues que esto lo tenemos que pagar entre todos los que pagamos impuestos, quiero decir. Es decir, no su novio. Sus viajes se los pagamos entre todos los que pagamos efectivamente impuestos, no el que se deja de pagar 350.000 euros. ¿Se acuerdan de esta imagen? En Nueva York, Times Square. Ahí tenemos a Isabel Díaz Ayuso junto a Miguel Ángel Rodríguez haciendo así. Bien, están muy contentos. ¿Sabes por qué?
Porque ese viaje se lo hemos pagado nosotros. ¿Para qué? Para nada. Para nada. Porque lo único que hace es reunirse con 4 tíos que le dicen, ¿qué tal, presidenta? Muy bien, venga, otra cosa. Se lleva a Telemadrid, no va nadie más acompañándola. Y hacen reportajes ridículos. Bueno, ahora vais a ver uno de estos reportajes. Aquí tenemos primer día de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Ecuador. Bueno, en fin, y le hacen aquí como una especie de seguimiento brutal. Lo que ha hecho, fundamental, ridículo tremendo. Pero ya está, no la acompaña nadie más. Por estos viajes, que como os decía, se multiplican cada vez que Ayuso tiene algún tipo de problema, o mejor dicho, que su novio tiene algún tipo de problema, resulta que se ha vuelto a producir. De Chile, de Rumanía, de Ecuador, de Estados Unidos, donde se fue el novio, en una de estas declaraciones frustradas que tenía que ir a declarar y finalmente no fue porque dijo, no, tengo un viaje por México y por Estados Unidos. Bueno, yo todavía no me fío. Algunos estaréis viendo este vídeo, este capítulo, cuando ya sepamos si ha declarado o no el novio Ayuso. Pero yo todavía, a esta hora de la mañana, pronto cuando estoy grabando este vídeo, todavía no confío en que vaya a declarar y que no se encuentre alguna excusa. No, es que hoy tengo la garganta que me duele un poquito y no voy a poder hablar, lo siento. Puedo hacer la declaración por lenguaje de señas. Puedo escribirla. Puedo hacer mimo. Y digo, epa, el dinero no lo cobré. En fin, es que me espero ya cualquier cosa de este tipo. Me espero cualquier cosa, pues que ya no tiene mucha escapatoria. Porque, ¿os acordáis de esto? Esto fueron, lo comparte aquí Guillermo Guijarro, en los primeros días en los que salió la noticia. Ya hace más de un año, ¿eh? Porque fue en marzo del año pasado, puede ser. Y resulta que decía esto Ayuso. Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo. Me encantan estos 13 segundos. Una inspección fiscal sacada de quicio, no hay ninguna trama. De esto será lo que trate su abogado, que es lo normal, como tiene que ser, con la Fiscalía. Es un ciudadano particular que pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Los 600.000 euros que le debía Hacienda, ¿eh? No es que él no hubiese pagado, sino que debía Hacienda. Bueno, después de esto vino la filtración de los correos, donde efectivamente reconocía que había cometido 2 delitos de fraude fiscal. Después resulta también lo de la falsedad documental por inventarse directamente y literalmente facturas falsas para decir que había tenido más gastos, así igualarlos a los beneficios y no tener que pagar impuestos y ahorrarse los 350.000 euros. Y ahora además se le han añadido 2 delitos más, que es el de corrupción en los negocios por comprar una empresa llamada Círculo de Belleza SL, que pertenecía a la mujer de un directivo de Quirón, que se la compró por $500.000 euros, cuando la empresa, insisto, Círculo de Belleza SL, solamente tenía un ordenador portátil y 2 máquinas de depilación utilizadas. Y además administración desleal de los negocios. O sea, está el tipo Fetén, Alberto Quirón, que también nos hemos enterado que es como lo tiene guardado Miguel Ángel Rodríguez. Después de esta declaración de Ayuso, dice todas estas barbaridades. Una inspección sacada de quicio, le deben dinero. Se ha ido demostrando todo poco a poco mentira. El pináculo del ridículo fue cuando fue a la entrevista con Carlos Alsina en la COPE y le dijo otra vez lo de no, es que esto va a ser simplemente una multa. Le dijo Alsina, que no es una multa. Porque cuando un fraude fiscal supera los 120.000 euros está en nuestro código penal, que pasa a ser delito directamente. Por debajo de los 120.000 euros no es delito, pero es que por encima sí es. Y ha tenido 2 delitos de las características. No es simplemente una multa, por mucho que insistas. Y decía Ayuso, bueno, eso ya se verá en el juicio, él declarará, él explicará. Veremos si de verdad explica. Lo que vemos también es que tú te has ido corriendo de España y te has ido a refugiarte en Ecuador o donde te hiciese falta con tal de no tener que dar la cara en un día que para ti es complicado, porque básicamente va a aparecer seguramente tu novio y te deje a ti como la mentirosa que eres. Después de haber dicho todas estas mentiras de no, le deben dinero, es realmente una inspección desquiciada, no sé qué. Y otra cosa más de la que se va a hablar hoy. Y es que todo, el origen de esto, y hay que repetirlo las veces que haga falta, igual que con su novio y los 300.000 euros de mascarillas que se llevó, esto fue por una comisión de 2 millones de euros de mascarillas en lo peor de la pandemia, que Isabel Díaz Ayuso está viviendo con un tipo que se forró en el peor momento posible de la historia de nuestro país. Que eso ya sería motivo para escarnio público y para que cualquier persona dimitiese. Pero esta señora dice, no, es un ciudadano particular, yo no he hecho nada de eso. No, tú no has hecho, tú lo disfrutas.
Porque tú te vas de vacaciones con su dinero. Tú vives en sus áticos, que no sabemos todavía muy bien cómo se han pagado, ni de quién bien son. Tú lo disfrutas. Ese dinero del que se forró un tipo, que no es un tipo, es una sanguijuela, lo peor de la pandemia. Ese es el origen de todo. Que ya manda narices tener un hermano comisionista como para también tener un novio comisionista. Hombre, claro, si el hermano le presentó al novio. Dios los cría, ellos se juntan. Solo me relaciono con comisionistas. Solamente si has cobrado más de no sé cuántos millones, en lo peor de la pandemia, puede ser mi amigo, mi hermano o mi novio. De verdad, es asqueroso hasta unos niveles. Bueno, pues ahora vais a ver el noticiario norcoreano que tienen a bien obsequiarnos de su viaje por Ecuador. Isabel Díaz Ayuso se va a convertir esta tarde en doctora honoris causa por la Universidad de las Américas. Por la mañana va a tener un encuentro con la canciller ecuatoriana y por la tarde con el presidente de este país, con Daniel Noboa. Un Daniel Noboa que este domingo se somete a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, es candidato a la reelección y ha querido contar con la presidenta de la Comunidad de Madrid en los mítines de cierre de campaña. Isabel Díaz Ayuso va a intervenir tanto en el mítin de aquí, de Quito, como también en el de Guayaquil. Bueno, espérate. Que es que además Ayuso no es que se vaya simplemente a hacer este ridículo de que ahora la hagan... no sé qué honoris causa, doctora honoris causa de una universidad privada de Guayaquil. Sino que además va a hacer campaña por Noboa, que es el actual presidente, que además han estado unos escándalos relacionados con narcotráfico y demás, hijo del hombre más rico de Ecuador, que es que no los soporta, los multimillonarios metidos a políticos, sean Donald Trump, sean Elon Musk o sea lo que sea, como este tipo, no os soporto, pero ahí se va. Y con dinero de todos, porque esto se paga con nuestros impuestos, se va a hacer campaña a un país extranjero por un candidato que a ella le gusta. No, mira, perdona, si te quieres ir a hacer campaña a otro país, que te lo pague ese país, que te lo pague ese presidente o que te lo pague tu partido. Pero ¿por qué te tienes que ir con los impuestos de todos los españoles a hacer campaña a un tercer país por el candidato que a ti te gusta? Además, utilizando la excusa de no, es que estoy aquí con la campaña para no tener que estar aquí en España hablando de tu novio. Porque ¿sabéis qué ocurría hoy también? Hoy ocurría que hay sesión en la Asamblea de Madrid. Es decir, que hay pleno. Que donde ella gobierna hay pleno. Y hay sesión de control al gobierno. Claro, la sesión de control al gobierno quiere decir sesión de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y evidentemente hoy le iban a preguntar sobre el asunto de su novio. Y a los mismos periodistas a los que mandó a Miguel Ángel Rodríguez a decir les vamos a titular, les vamos a tener que cerrar, etcétera, 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 a esos mismos periodistas les iba a tener que responder las respuestas, les iba a tener que responder las preguntas que le iban a hacer sobre este asunto. Y también a los líderes de la oposición. Hoy se iba a hablar de esto y sin embargo Ayuso pues ha salido corriendo para que no tenga que verle las caras a ninguno de esos periodistas ni a esos políticos que hoy le querían preguntar cara a cara qué pasa con todo este asunto y esta tomadura de pelo a la que nos viene sometiendo en los últimos meses. Y la tía hacer campaña alegremente. Os dije al principio, mucho tema, no sé por dónde empezar, cada uno más ridículo que el anterior. A lo largo del día de hoy, atención al canal porque voy a hablar sobre el tema de Ayuso cuando se sepa del novio Ayuso, a ver qué es lo que declara, qué es lo que dice, mucha atención al canal. Y de momento pues las noticias de hoy acaban aquí, pero ahora cuidadito porque viene la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comenzamos nuestro recorrido por la historia un 10 de abril de 1919, cuando la traición y las balas terminaron con la vida de uno de los revolucionarios más emblemáticos de América Latina, Emiliano Zapata. Aquel 10 de abril, el líder campesino fue atraído a una emboscada en la hacienda de Chinameca, en Morelos, donde fue acribillado por las fuerzas del gobierno de Venustiano Carranza bajo el mando del coronel Jesús Guajardo. La figura de Zapata trasciende la historia de México para convertirse en un símbolo universal de la lucha campesina e indígena. Nacido en 1879 en Anenecuilco, una pequeña comunidad de Morelos, Zapata conoció desde niño la injusticia que sufrían los campesinos despojados de sus tierras por las grandes haciendas. Esta experiencia forjaría su compromiso inquebrantable con la reforma agraria, sintetizado en el lema que lo inmortalizaría: tierra y libertad.
Cuando estalló la Revolución Mexicana de 1910, Zapata se unió al movimiento para derrocar a la dictadura de Porfirio Díaz, pero pronto se distanció de otros líderes revolucionarios que no compartían su visión radical sobre la cuestión agraria. En 1911 promulgó el Plan de Ayala, un documento fundamental que exigía la devolución de las tierras usurpadas a las comunidades campesinas y establecía los principios de la reforma agraria. El ejército zapatista, compuesto principalmente por campesinos e indígenas, controlaba gran parte del estado de Morelos y representaba una amenaza para los intereses de los terratenientes y de la burguesía emergente. Por ello, los gobiernos sucesivos intentaron eliminarlo por todos los medios, recurriendo finalmente a la traición. El legado de Zapata sigue vivo, un siglo después de su asesinato. Su figura ha inspirado movimientos campesinos e indígenas en todo el mundo y su imagen es un símbolo recurrente en las luchas sociales contemporáneas. En 1994, de hecho, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó su nombre para alzarse contra el gobierno mexicano reivindicando los derechos de los pueblos indígenas de Chiapas. Las ideas de Zapata sobre la justicia agraria, la autonomía comunitaria y la resistencia ante el poder siguen siendo relevantes en un mundo donde la concentración de la tierra y la explotación de los trabajadores rurales continúa siendo problemas acuciantes. Viajemos ahora a un contexto muy diferente pero igualmente significativo. El 10 de abril, pero de 1998, tras intensas negociaciones, se firmó el Acuerdo de Viernes Santo en Belfast, poniendo fin a un conflicto que había desangrado Irlanda del Norte durante 3 décadas. El conflicto norirlandés, conocido eufemísticamente como The Troubles, los problemas, había comenzado a finales de los años 60 como una lucha por los derechos civiles de la minoría católica, discriminada sistemáticamente en una región dominada por los protestantes unionistas. Sin embargo, pronto se transformó en un enfrentamiento violento con dimensiones religiosas, políticas e identitarias. Por un lado, los republicanos, mayoritariamente católicos, aspiraban a la reunificación de Irlanda entera, separada desde 1921. Por otro lado, los unionistas, principalmente protestantes, defendían la permanencia de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido. Esta división, profundamente arraigada en la historia y la identidad de las comunidades, se manifestó en la violencia del IRA, del Ejército Republicano Irlandés, y los paramilitares unionistas, así como en la represión estatal británica. El Acuerdo del Viernes Santo, negociado con la mediación del ex senador estadounidense George Mitchell, representó un compromiso histórico entre posiciones aparentemente irreconciliables. El acuerdo reconocía el derecho a la autodeterminación del pueblo de Irlanda del Norte, establecía instituciones de poder compartido entre unionistas y nacionalistas y creaba organismos de cooperación entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda y Gran Bretaña. Lo revolucionario de este acuerdo fue su enfoque en la coexistencia y el respeto mutuo, en lugar de la victoria de una parte sobre la otra. El texto reconocía explícitamente el derecho de todos los norirlandeses a identificarse y ser aceptados como irlandeses o británicos o ambos. Esta fórmula permitía superar la dicotomía excluyente que había alimentado el conflicto durante décadas. Aunque el camino hacia la paz completa ha sido largo y no exento de obstáculos, el Acuerdo de Viernes Santo marcó un antes y un después en la historia de Irlanda del Norte. La violencia sectaria disminuyó dramáticamente y las comunidades que antes vivían segregadas comenzaron un lento proceso de reconciliación. El acuerdo también sirvió como modelo para otros procesos de paz en el mundo, demostrando que incluso los conflictos más arraigados pueden resolverse mediante el diálogo y la voluntad política. Y saltemos ahora al año 2013. Un 10 de abril, Uruguay daba un paso histórico al convertirse en el segundo país de América Latina, después de Argentina, que aprobó el matrimonio igualitario. La Ley 19.075, conocida como Ley de Matrimonio Igualitario, modificaba el Código Civil para reconocer el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales. Esta ley formaba parte de un conjunto de reformas progresistas impulsadas por el gobierno del presidente José Mujica, que incluían también la legalización del cannabis, la despenalización del aborto y otras medidas de ampliación de derechos. Uruguay consolidaba así su imagen como uno de los países más avanzados de la región en materia de derechos civiles y libertades individuales. La aprobación del matrimonio igualitario en Uruguay no fue un hecho aislado, sino parte de un movimiento global por los derechos LGTBI que han transformado radicalmente el panorama de los derechos civiles en las últimas décadas. Lo que comenzó con pequeños grupos activistas en los años 70 y 80 se acabó convirtiendo en un poderoso movimiento transnacional e internacional que ha logrado victorias significativas por todo el mundo.
Sin embargo, es importante recordar que estos avances no han sido uniformes y sobre todo no son irreversibles. Porque mientras algunos países han ampliado los derechos a las personas LGTBI, otros han endurecido su persecución, como ahora sin ir más lejos los Estados Unidos. Incluso en sociedades donde se han conseguido victorias legales, la discriminación y la violencia todavía persisten a día de hoy. Sin ir más lejos en España, bueno, pues nos podemos acordar, por ejemplo, de Samuel, que lo mataron a golpes hace poco en Galicia. El camino hacia la igualdad plena sigue siendo muy largo y muy complejo. Y finalmente, en nuestra cápsula del tiempo, recordamos que un 10 de abril de 1847 nacía Joseph Pulitzer, una figura controvertida pero fundamental en la historia del periodismo. Inmigrante húngaro, llegado a Estados Unidos en 1864, Pulitzer revolucionó la prensa americana con un enfoque populista que combinaba sensacionalismo con compromiso social. Como propietario del St. Louis Post-Dispatch y de New York World, Pulitzer desarrolló un estilo periodístico que atraía a lectores de clase trabajadora con titulares llamativos, abundantes ilustraciones y cobertura de escándalos. Sin embargo, sería injusto reducir su legado simplemente al sensacionalismo. Sus periódicos también realizaron investigaciones muy rigurosas sobre corrupción política, abuso de poder y condiciones laborales, defendiendo causas progresistas como los derechos de los trabajadores y los inmigrantes. En un contexto de creciente concentración de la riqueza y poder en la América de la Edad Dorada, Pulitzer utilizó sus periódicos como plataforma para denunciar a los varones ladrones como Carnegie y Rockefeller y para defender los intereses de las clases populares. Su rivalidad con William Randolph Hearst por el control del mercado periodístico neoyorquino llevó a ambos a extremos sensacionalistas, pero también a innovaciones que transformaron su profesión. El legado más duradero de Pulitzer fue quizás su compromiso con la profesionalización del periodismo. En su testamento dejó $2 millones para la creación de la Escuela de Periodismo de Columbia y el establecimiento de los premios Pulitzer, que a día de hoy siguen siendo el reconocimiento más prestigioso en el ámbito periodístico y literario, que seguramente os suenan. Y hasta aquí nuestra cápsula del tiempo de hoy. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Vamos con las respuestas de ayer. Javier Ruiz decía: yo hoy empiezo mis vacaciones, mañana hago palomitas, no me voy a perder nada, estoy nervioso, más de un año esperando. Ayuso cree que se va a tener que quedar en Ecuador. Se refiere evidentemente a la declaración del novio de Alberto Quirón. Dice José Cerve: ¿por qué la mayoría de altos cargos del PP, partido peligroso, optan por seguir la técnica del avestruz cuando prevén situaciones vergonzosas para ellos? Yo no quiero ver, yo no sé nada, eso es mentira, etcétera, etcétera. Pues buena técnica del avestruz internacional está siguiendo Ayuso, porque ha cogido un avión para irse, volando, no como un avestruz. Hasta que mañana le vea declarar, dice PL 124, no confío en que no tenga preparada alguna excusa para no ir. Y sí, ganas de saber cómo es su voz, ganas de Clave Barroso sobre esto. Mañana lo vamos a tratar sí o sí, el Clave Barroso de mañana, pero antes subiré algún vídeo, evidentemente, porque no puedo esperar hoy sin grabar un vídeo sobre este asunto después de tanto tiempo esperando. Cerro 2003 dice: a la derechona lo que le jode y le va a joder mucho más es la relevancia que tiene España en China, porque no están ellos y que es debido a que está Pedro Sánchez, y eso no lo pueden soportar. Les pasa lo que al nacionalmadridismo cuando gana uno que no es el Madrid, no lo pueden soportar. Bueno, ahí la referencia futbolística no es que no la comparta, sino que tampoco la entiendo demasiado porque no soy yo muy de fútbol. Seguro que Alberto Quirón, dice Sasquatch, es capaz en el juzgado de alegar aquello de me acojo a la quinta enmienda. Lo suyo es de película. Nunca mejor dicho. Y para el día de mañana os tengo que preguntar sobre esto, sobre lo que ocurrirá con Alberto Quirón. Os pregunto también sobre Donald Trump, pues cagándose y quitando los aranceles excepto a China, y sobre Ayuso, pues equivocándose con lo de Vietnam, diciendo que Pedro Sánchez va ahí a alabar a un dictador sanguinario, pero realmente está en Vietnam. En fin, y este viaje desesperado de Ayuso a Ecuador pues también merece un pequeño comentario, ¿no creéis? Una R, 2 puntos y vuestra respuesta, y mañana la tratamos. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy, jueves 10 de abril. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.